Ok, Sí, profesor. ya está, Ahora sí, ya está, ya está. profesor. Profesor. Listo, jóvenes. Bien, jóvenes, entonces cuando hablamos de la valoración, estamos hablando de una serie de secuencias, de pasos. Hay que tener en cuenta que el proceso de cuidado de enfermería es un proceso mental, en primer lugar. No, es un proceso mental, ¿por qué? Porque nos va a permitir analizar, nos va a permitir ordenar, organizar, ¿no? Una serie de procedimientos. Entonces, ¿qué te dice acá, no? Aprender el proceso es ir paso por paso. Nosotros no podemos irnos de frente al diagnóstico sin haber hecho una buena valoración. Es importante. Ya es muy importante ello. Entonces, recuerda, ustedes ahora es estudiante, ¿no? Entonces, tenemos que dar paso por paso para poder realizar nuestro proceso de cuidado de enfermería. Entonces, dentro de ello vamos a dar primero a lo que es la valoración, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar referente al reglamento, ¿no? Del Colegio de Enfermeros, ¿no? Dentro de su función, en el artículo 9 nos habla de las funciones del enfermero o la enfermera. Entonces, ¿qué nos menciona? Que ello corresponde a la enfermera el ejercicio de las siguientes funciones, ¿no? El de brindar un cuidado integral de la enfermería basado en ¿qué? En proceso de atención a enfermería, y que esto va a incluir ¿cuál? La valoración, el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, ¿no? Y el cual será registrado obligatoriamente, ¿no? En la historia clínica del paciente o ficha familiar, que eso sí lo conocemos, lo tenemos en cuenta, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? La evolución del lenguaje enfermero. Acá está en colores divididos, ¿por qué? Porque cómo ha evolucionado el lenguaje enfermero durante los años, ¿no? Eh, Dentro de lo que es los años de 1959 al 61, ¿no? Tanto por Dorothy Johnson y Orlando, solamente teníamos la valoración, la planificación y la ejecución. Pero sin embargo, ya en el año 1967, por Yuri igual, ya aumentaron una etapa más, ¿no? Que vendría a ser ya la evaluación, ¿no? Valoración, planeación, ejecución y evaluación. Ya en los años 74 y 75, entre Blood y Roy, ¿no? Ya ellos complementaron ya las 5 etapas primordiales, ¿no? Y ahí es donde agregaron, ¿cuál? Los diagnósticos de enfermeros. Por eso que vemos acá la valoración, el diagnóstico, la planeación, ejecución y evaluación. Entonces, ¿cómo ha ido desde años anteriores, cómo ha estado evolucionando? Y eso lo habíamos visto también más atrás, en la primera sesión, cómo ha estado evolucionando el proceso de cuidado enfermero, ¿no? Para beneficio de quién, de la persona, familia y comunidad. Entonces, el proceso de atención enfermería o el proceso de cuidado de enfermería, simplemente, ¿qué es? La aplicación del método científico, ¿no? De la praxis de enfermero para brindar cuidados. Cuando hablamos del método científico, hablamos de una secuencia de pasos, ¿no? Hablamos de una secuencia de pasos que están interrelacionados, sistematizados, ¿cierto? Y que tiene tiene etapas de poder realizar ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? La valoración, el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación. Tener en cuenta que dentro de lo que es la ejecución también consideramos lo que es la implementación, ¿no? Entonces, para ellos, jóvenes, nosotros vamos a hablar primeramente de la etapa del proceso de enfermería, ¿no? Que es la valoración. Entonces, cuando te habla de la evaluación, ¿qué nos dice? Que es un proceso planificado, sistemático y continuo. ¿De qué? De recogida de datos. Y que esos datos tenemos que interpretarlos, ¿no? De distintos tipos y jóvenes, en silencio su audio, por favor. Puede ser distintos tipos de datos y fuentes, ¿no? Para que esto se pueda analizar, ¿no? ¿Y qué vamos a analizar? El estado de salud de quién? De la persona. Puede ser de la familia también, puede ser de la comunidad también. Por eso que nos dicen, es un proceso que es la primera fase. ¿Está planificada? Sí, ¿por qué? Porque estamos a pensar qué es lo que vamos a hacer, no es improvisada. Sistemática, sí, utiliza un método para la realización. Continua, también es continua porque tiene un tiempo necesario, ¿no? De resolución de problemas. Entonces, por lo tanto, la valoración es la parte más importante, ¿no? En la realización de los planes de cuidado. Ya que si nosotros tenemos una valoración, una valoración buena al inicio, entonces vamos a poder detectar problemas de salud. Y que esto posteriormente lo vamos a convertir en ¿qué? En diagnósticos enfermeros. ¿Sí, jóvenes? Entonces, nuevamente recapitulando, si nosotros hacemos una valoración adecuada, secuencial, con lógica, entonces vamos a poder encontrar nuestros problemas y posterior a ello hacer nuestros diagnósticos. Entonces, el trabajo arduo, ¿dónde es? En la valoración. ¿Ya?
Entonces tenemos clases de valoración, ¿no? Valoración inicial, valoración continua focalizada, valoración urgente, valoración posterior, ¿no? La inicial simplemente es el contacto, el primer contacto que tenemos con la persona, ¿no? Donde vamos a recolectar datos generales sobre problemas de su salud, ¿no? Y ver qué factores influyen sobre estos. Esa es en la valoración inicial. En la continua focalizada, acá se va a realizar, ¿no? De forma progresiva, toda la atención, ¿no? Y acá que se va a recoger datos específicos sobre el estado de un problema real o potencial, lo que podemos, ¿no? Lo que puede ser real o potencial, los riesgos también entre ellos. En la valoración urgente, ¿no? Acá sí vamos a valorar referente a cualquier crisis fisiológica o psicológica que pueda tener la persona. Y así mismo identificar, ¿no? Los problemas que amenazan la vida de ellos. Es urgente, por eso dice. Y la valoración posterior son varios meses, ¿no? Después de la evaluación inicial. Entonces permite la evolución de la persona, ¿no? Con los datos basales. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a valorar a una persona postrada, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, dentro de esas clases de valoración, también tenemos lo que su compañera puso, ¿no? Una buena valoración busca datos claves y se realiza una buena validación, jóvenes, no olvidar eso. Cuando nosotros vamos a valorar, tenemos que buscar datos claves, datos importantes. Y un dato clave importante para nosotros es el diagnóstico médico. Desde ahí vamos a empezar a encabezar nosotros para poder recolectar la información. Ese es nuestro punto de partida. ¿No? Por eso, no, mira lo que te dice la señora, ¿no? No te olvides, una buena valoración busca datos claves. Profesor, una Dígame, estimada, consulta. dígame, señorita, le escucho. Datos claves también podría estar los antecedentes familiares por genética, que podemos encontrar Claro, ahí en enfermedades anteriores. claro, pero el dato clave, el más primordial que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico médico nos va a direccionar el problema. Entonces, ¿a dónde tenemos que enfocarnos específicamente? ¿No? Entonces, Claro, pero sería el como dato que nos ayuda. da, claro, como una ayuda. Obviamente es una ayuda, no es que ya cojo eso, nada más me enfoco eso, no. No es, es un dato, un punto de quiebre, un punto de partida de dónde inicio yo de dónde empiezo a valorar. ¿Se comprende la idea, Sí, estimada? ¿Sí? sí, sí. Entonces, entonces, entonces ahí empecemos ya así con la evaluación. ¿Qué dice acá? Empecemos recolectando datos. Recolectamos datos, todos los datos, buenos, malos, feos, agradables, desagradables, tenemos que recolectarlos. ¿Para qué? Para poder encontrar un problema, dos, tres, cuatro, cinco problemas. Hay que recordar que enfermería ve datos, ¿ya? Enfermería ve datos, recordar que enfermería recolecta datos. ¿Y estos datos se basa a qué? A respuestas humanas, ¿no? A respuestas humanas. No se olviden eso. También está otra que encontramos ahí en la parte estadística, ¿no se acuerdan? Entonces nosotros recolectamos datos a través de qué? De respuestas humanas, ¿no? Y como dice acá, miren, la valoración, reunir información de las respuestas y las experiencias humanas, es decir, identificar el problema. Entonces, enfermería o enfermera valora como datos respuestas humanas de quién, de la persona, ya sea físico, sociológico, emocional, espiritual y mental. No solamente vemos la enfermedad, sino vemos de forma holística, ¿cierto, jóvenes? ¿No? Entonces, en la valoración no solamente es irnos a la enfermedad, sino irnos a respuestas humanas para poder recolectar la información. Y acá nos dice, el enfermero o enfermera se basa en respuestas humanas. Valore a la persona y no a su enfermedad. ¿Estamos claros ahí, jóvenes, con respecto a ello de la valoración? Sí, está muy bien. Clarísimo, ¿no? Ojo, valore a la persona y no a su enfermedad. Entonces, respuestas humanas está hablando. ¿Y qué dirá acá? ¿No? Teniendo en cuenta que si valoramos nosotros lo que es la parte respuestas humanas, cuando valoramos solamente podemos valorar a la persona o también podemos valorar, recolectar datos de la familia, de la comunidad. ¿Podemos hacerlo? Sí, profesor, Sí, porque a veces el profesor. paciente no se suelta y la familia dice todo. Y lo podemos hacer de forma integral por etapas de vida, de acuerdo a sus necesidades. Sí, profesor, todo. Sí, También podemos incluye. hacerlo, ¿no? Por eso que nos sale acá un eje de las necesidades, ¿no?
El MAIS, donde nos pide referente a las necesidades de salud, ¿no? Del MAIS, donde nos habla la persona, familia, comunidad y entorno, ¿no? Nosotros pues, recolectamos datos de todo ello, recuerdo a las necesidades que puedan tener. Entonces, nosotros, el proceso de cuidado de enfermería en la valoración, lo podemos aplicar en hospitales, lo podemos aplicar en una familia, lo podemos aplicar en una comunidad, lo podemos aplicar a mi vecino al costado, podemos aplicar a todos, podemos aplicar el proceso de cuidado de enfermeros y podemos valorar, recolectar datos. ¿Sí? Y acá nos habla de datos de signos y síntomas, ¿no? Cuando hablamos de los datos de signos y síntomas, es recolectar la información que podemos tener de una persona que esté de repente postrada, ¿no? Entonces, nuevamente recapitulando, jóvenes. La valoración, simplemente, ¿qué es? Recolectar datos. ¿De acuerdo a qué? Respuestas humanas. Esas respuestas humanas puede ir involucrar los datos de la familia, comunidad, también. ¿No? A través de necesidades, también podemos recolectar datos. Todos siempre estamos valorando. Y eso es verdad. Siempre valoramos. Si ustedes se han percatado, cuando nosotros estamos en la calle, cuando vamos al trabajo, estamos en la casa, cuando nos levantamos, siempre valoramos. ¿No? Observamos, recolectamos información, de repente queremos saber información de una persona, nos vamos al Facebook, de repente lo indagamos. Hacemos investigación, por eso que hablamos del método científico. Se relaciona, ¿no? Entonces la valoración tiene tipos de valoración, tiene métodos, tiene técnicas, tiene instrumentos. Y tener en cuenta que la valoración es céfalo-caudal, ¿no? De cabeza a los pies. Tenemos tipos de datos, también vamos a tener tipos de datos. Fuente de los datos que vamos a recolectar también. Tenemos modelos, también tenemos modelos. Esos modelos son los famosos modelos de teoría de enfermería que utilizamos para poder organizarlo, ¿no? A través de fases y componentes, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a valorar. Siempre vamos a estar valorando para poder recolectar información, jóvenes. Aquí es donde inicia ya lo que es el proceso, jóvenes, la organización de cómo debemos valorar. Cómo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hay 4 componentes importantes o fases, componentes o procesos de la valoración, ¿no? Está la recolección de datos, la validación de esos datos, la organización de los datos y el registro de la valoración. Son 4 componentes importantes que tenemos que tomarle en cuenta. Entonces, acá de repente algo más sintetizado, ¿no? Puede ejecutarse de forma simultánea. ¿Qué quiere decir en forma simultánea? Que yo puedo hacer esos 4 componentes, lo puedo hacer en un momento, en un solo momento. Pero como estudiantes tenemos que hacerlo paso por paso. Primero, ¿cómo iniciamos? Recolectando datos. La enfermera o el enfermero debe recolectar datos adecuadamente, ¿no? Ya sea cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de cuantitativos, ¿cuáles podrían ser, jóvenes? La Sí, edad, Ya. Temperatura, Edad, peso, talla, temperatura, ¿no? Muy bien. ¿Y cualitativos? síntomas, profesor, signos. Síntomas, muy bien. O lo que puede referir también, ¿cierto? A ti estamos acá. Entonces ya estamos recolectando datos, ojo, miren, cuantitativos y cualitativos. Pero yo esos datos que he recolectado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que validarlos. Tengo que validarlos, pero antes de yo poder validarlos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme a analizar, a pensar, ¿he recolectado bien esos datos? ¿Son suficientes los datos que tengo? Y tengo que darme respuesta a ellos. Si yo me doy respuesta a ello, voy a pasar a esta segunda etapa. ¿Para qué? Para poder validar los datos. Es la recopilación focalizada de esos datos, ¿no? Yo recolecté todos los datos. Y un ejemplo pequeño de repente acá les doy, ¿no? De repente yo recolecté los datos de uno de ellos que la señora que tiene rubor y calor. Probablemente pueda tener fiebre, ¿no? Pero ¿cómo yo lo valido? ¿Cómo puedo corroborar que tiene fiebre? termómetro. Termómetro de cajón. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya, sí, tiene 38 de temperatura. Tiene fiebre. ¿Validé el dato o no validé el dato? Sí, profesor. Lo corroboró. Encontré un problema o no encontré un problema también ahí. ¿Hay un problema ahí o no? Tiene fiebre, uno de ellos. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy validando los datos que he recolectado, uno por uno. ¿Qué más? Después yo de haber validado los datos, tengo que organizarlo. ¿Cómo los organizo yo? Acá donde voy a utilizar ya de repente mis patrones funcionales, ¿no? Que me van a permitir organizar esos datos, ordenarlos ya. Esos patrones funcionales me van a permitir organizarlo, ¿no? Generar hipótesis. Probablemente sea este el problema que origine, ¿no? Y después yo de haber organizarlo, simplemente ¿qué voy a hacer? Los voy a registrar.
según el proceso mental, ¿no? Según los datos de la valoración. Entonces, esto lo hago en forma simultánea, lo puedo hacer. Pero como estamos en proceso de estudiantes, entonces tenemos que hacerlo paso por paso. Y aquí es donde vamos a ir paso por paso, ¿no? Recolección de datos. ¿Qué nos dice Siller? ¿No? Nos dice que el término dato abarca toda la información relevante acerca del paciente. En donde esta información de hechos y descubrimientos, incluyendo las fortalezas y necesidades que presenta. Dugasque nos dice que es la información sea completa y que debe valorarse el ser humano en su totalidad. Y otro dato nos dice que toda información concreta relacionada con las dimensiones físicas, psicológicas, sociales, espirituales, lo que estábamos hablando de respuestas humanas, ¿no? Pero sin embargo, en la recolección de datos tenemos que tomar en cuenta algo. Puede ser de forma globalizada, primer contacto, y focalizada. Globalizada, ¿por qué? Porque es el primer contacto, de forma holística. Vamos a ver respuestas humanas, lo que estamos observando acá, ¿no? ¿Cierto? Y en la focalizada vamos a identificar los problemas que podemos encontrar. Como el ejemplito que les di, ¿se acuerdan que les dije el ejemplito de la fiebre? ¿No? Entonces acá encontramos de forma globalizada el primer contacto que tenemos y de ahí vamos a focalizar. Vamos a identificar problemas nuevos. Acá nos da la urgencia tardía, ginecológica, pediatría comunitaria, oncológica. Podemos encontrar en cualquiera de estas áreas. En cualquiera de estos servicios podemos encontrar. ¿Ya? Pero nunca se olviden que el primer contacto es la parte primordial para poder recolectar los datos. Y después poder focalizarlos. ¿No? Poder identificar problemas que se encuentren, ¿no? ¿Para qué? Para poder validarlos. Entonces, acá Carpenito, ¿qué nos dice, no? En primer lugar nos habla de qué es un dato significativo. El dato significativo nos dice, ¿no? Que es el análisis que va a permitir identificar problemas y posibles factores relacionados. Pero también nos menciona, ¿no? Que un enfermero reconoce el dato significativo en función de un cierto conocimiento que señala estos datos como anormales. Ojo, jóvenes, para nosotros para poder reconocer un dato significativo en función de un cierto conocimiento, y creo que les mencioné también, nosotros como profesionales, ustedes como estudiantes tienen que en primer lugar tener conocimientos de anatomía, fisiología, fisiopatología de la enfermedad. ¿Para qué? Para que se nos haga menos complicado poder identificar más datos, ¿no? Entonces, profe, pero no me voy a aprender todo un libro de fisiología, de anatomía o de fisiopatología, ¿no? Pero como estamos en proceso de estudiantes, podemos utilizar los libros, ¿no? Las herramientas virtuales, ¿para qué? Para que me pueda guiar, ¿no? Supongamos, yo encontré un problema de apendicitis, ¿no? Tengan en cuenta que el dato clave, el diagnóstico médico no va a ser el punto de quiebre. Entonces, el diagnóstico médico es apendicitis. Ah, ya. Entonces yo voy a buscar referente a la fisiopatología de la apendicitis. ¿Para qué? Para poder comprender mucho mejor. Por eso que nos dice, ¿no? Una enfermera reconoce el dato significativo en función de un cierto conocimiento. Y que esto señala datos como anormales. ¿Qué más dice acá? La enfermera debe tener un amplio marco teórico que le permita decidir de qué información es significativa y pertinente. Entonces aquí, como les dije, jóvenes, tenemos que utilizar la literatura. La literatura nos va a permitir a nosotros, ¿no? En primer lugar, empaparnos de ese problema, de esa enfermedad que pueda tener ese diagnóstico médico, y en segundo lugar, nos va a permitir recolectar datos importantes para nosotros. ¿Y qué más dice? Y esto deben ser experiencias pasadas, similares, vividas y de investigación bibliográfica. Simplemente que nos dice acá Carpenito que utilicemos la literatura, en este caso como estudiantes. Como profesional de enfermería, ya como cuando tengas con tu grado, con tu licenciatura, tu bachiller, tengas tu título y todo ello, ahí ya no vas a utilizar tus libros, nada, sino son los conocimientos adquiridos. Obviamente la sugerencia sería que todos no lo vamos a aprender, entonces con el transcurrir del tiempo, de la experiencia, vas a adquirir esos conocimientos y obviamente previa revisión también de la literatura. Pero ahorita como estudiante sí, desempolva tu libro de anatomía, desempolva tu libro de fisiología. Si tienes un libro de fisiopatología, desempólvalo. ¿Para qué? Para que lo puedas utilizar. ¿Sí se comprende la idea, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces acá hablamos de tipos de datos, jóvenes.
¿no? Nos decía dentro del... Siempre nosotros valoramos, pero dentro de esa valoración tenemos tipos de datos. Tenemos datos objetivos, datos subjetivos, históricos, antecedentes y actuales. Cuando hablamos de datos objetivos, ¿de qué hablamos? De signos, ¿no? Estos se pueden observar y se pueden medir, definitivamente, ¿no? Con una escala o instrumento. Un ejemplo sería las funciones vitales, de hecho, ¿no? Pero cuando hablamos de datos subjetivos, son las que una persona expresa, ¿no? Son sentimientos, percepciones, ¿cierto? Después nos dice los datos históricos o antecedentes. Ya son, mayormente hablamos de la anamnesis que mencionó su compañera, ¿no? Aquellos hechos que han ocurrido, ¿no? Que han tenido hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas, comportamiento de riesgo, entre otros, ¿no? Han tenido cirugías, como por ejemplo. Y acá están los datos actuales. Acá los datos sobre el problema de la salud, ¿no? Como por ejemplo un dolor postoperatorio, vómito, estreñimiento, entre otros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos tipos de datos tenemos que considerarlo para poder recolectar información. Poder recolectar la información y nosotros poder realizar nuestra valoración de forma adecuada. ¿Ya? Dentro de la fuente de datos nos habla de fuentes directas, primarios, escritos secundarios y terciarios, ¿no? Primario es netamente lo que nosotros hacemos, ¿no? La face to face, la revisión a través de, ¿no? De forma presencial, ¿no? Un dato directo que lo obtenemos. Escritos orales lo podemos obtener de repente a través de repente de lo que los colegas nos puedan referir, ¿no? Supongamos yo tengo de turno, 7:30 de la mañana sale de turno, yo tengo que reemplazar, entonces el colega me tiene que, ¿no? Brindar lo que es la información del paciente, ¿cierto? Y el cual yo tengo que anotar. Y en los terciarios son los registros auxiliares, como por ejemplo la historia clínica, los análisis de laboratorio. Son fuentes que yo tengo que me sirven a mí para poder recolectar información. ¿Se comprende la idea, jóvenes? Chicos, chicas, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Presten atención, chicos, porque estas partes son las importantes para poder recolectar la información, ¿no? Están estudiando. Entonces, dentro de esa fuente de recolección de datos, dice, ¿no? De dónde podremos obtener información necesaria, ¿no? Sí, Ayala. Una dudita. Cuando uno va ya, y te preguntan todo, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, antecedentes familiares, toda esa cosa. Todo lo que estamos diciendo va registrado en la hoja de salud, por así decirlo, de la persona, todo. Claro, todos los datos, no podemos obviar ni un dato. Como les Pero dije ya hace está rato, registrado, o sea, para que cuando se atienda otra vez de cada 5 años, va a tener esa persona toda esa información. claro, ahorita en la actualidad los datos ahora manejan todo por sistema, ¿no? Eso lo basean en una computadora, y lo tienen ahí en el sistema. Sin embargo, aquellas personas que solamente están por hospitalización una semana, 2 semanas, no tienen sus historias, lo tienen ahí guardadas hasta que llegue un tiempo de que caduce, ¿no? Pero lo ideal en lo particular es que tengan las historias estén computarizadas y que no se pierdan, ¿no? Pero sí, todos esos datos antiguos, como usted menciona, esos datos también nos sirven como referencia. ¿Por qué? Como por ejemplo, nos supongamos esa persona tiene problemas pulmonares, ¿no? Algo hipotético. Y sin embargo, usted pregunta sus antecedentes, ella 5 años atrás, 10 años atrás tenía tuberculosis. Ah, es un punto de partida porque puede haber tenido secuelas. O de repente un familiar ha tenido tuberculosis. Entonces la anamnesis también nos permite, ¿no? Analizar el problema también. Pero ahí no lo corroboran. O sea, por ejemplo, yo digo, mi tía, mi mamá, mi tío ha tenido cáncer. ¿Ya? ¿Ya? Ellos, cuando uno le da esa información, ¿no lo corroboran o sí? No, eso es... Ah, también dice la corroboración. No, esa información que te brinda el paciente. Eso es lo que te brinda el paciente. El paciente está en la obligación de decirte la verdad. De decirte o sea, darte la información que necesites, ¿no? Como va a haber pacientes que no te van a dar, pero obviamente un paciente cuando está en el hospital simplemente te va a decir lo que sabe y la verdad te va a decir. De hecho, te va a decir la verdad, o sea, sus antecedentes de sus familiares han tenido de repente problemas de cáncer o algún problema de alguna enfermedad que haya padecido alguno de sus miembros de su familia.
De hecho, te va a decir sí o sí, y esto tenemos que anotarlo. Para nosotros es punto importante, ¿no? Recolectar información de ello. ¿No? Y eso de corroborar si tiene cáncer por cada miembro, no, es difícil que lo haga. Pero sí a nosotros el paciente sí nos tiene que brindar información y en la mayoría de los casos no te va a decir una falacia, sino te va a decir lo que corresponde, ¿no? Pero eso de corroborarlo, eso de corroborarlo entonces no es de que el corrobore la misma institución, es difícil. Son datos que te refieren, ¿no? Que nosotros preguntamos y nos tienen y que el paciente nos indica. ¿Sí, estimada? Sí, profesor, me quedó muy claro, tenía esa dudita. Sí, 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 porque eso sí, imagínate si nos ponemos a revisar, a corroborar cada dato que nos dice el paciente referente a sus antecedentes, imagínate, ¿no? Entonces, dentro de ello, de lo que es la fuente de reconocimiento de datos, lo que estábamos mencionando, ¿no? Las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿no? Fuentes primarias es el usuario, no sujeto, no la atención, ¿no? Los datos subjetivos, ¿no? Que señalan su percepción, sensación sobre su salud. Sus audios, por favor, en silencio, por favor, jóvenes. Y las fuentes secundarias son los familiares, ¿no? O personas del entorno inmediato. Como les mencioné hace un momento, ¿se acuerdan que les decía? Puede ser la información que te da la enfermera termina su turno, la información que nos puede dar también el mismo familiar. Y dentro yo también menciono miembros del equipo de sanitario y el riesgo clínico, ¿no? Entonces, son fuentes también que nos sirven, nos permiten a nosotros recolectar información. Ahora el método. Cuando hablamos de método, hablamos de pasos. Chicos, me escuchan bien, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, ok. Se escucha bien. Ya, entonces, cuando hablamos, ya hemos hablado de fuentes, ¿no? De cómo podemos obtener datos, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Ahora hablamos del método. Profe, ¿pero el método a qué se refiere? ¿Qué método, qué paso vamos a seguir para poder recolectar esa información? Y es importante que lo tengamos en cuenta. El primer método que vemos, tenemos a la observación, el segundo la entrevista, la revisión de documentos y el examen físico. Son métodos que utilizamos dentro de la valoración. Entonces, ¿no? Método de recolección de datos. ¿Cómo podemos obtener la información? ¿De qué forma, no? ¿Qué forma, cuál va a ser el método que vamos a obtener la información nosotros? ¿No? Entonces hablamos de la información referente, ¿no? Al método de recolección de datos, que es la observación. Dice que es una técnica de recolección de datos. Y este solamente va a implicar que utilizar los sentidos para la obtención de información. Tanto el paciente como cualquier otra fuente significativa, ¿no? ¿Cómo podemos observar? No empleemos los sentidos, ¿no? Oyemos, olemos algo anormal de repente. ¿Qué puedo observar, no? ¿Qué puedo observar en un paciente? Ojo, tengan en cuenta que nosotros, el enfermero o la enfermera se caracteriza por ser observador o observadora. Desde el primer momento que ingresa al servicio, que va a una comunidad, que va a una familia, siempre observa, ¿no? Va a observar todo referente al entorno, referente a la infraestructura, referente al mismo paciente, ¿sí? Por eso que acá nos dicen, ¿no? ¿Cómo observar? Tenemos que emplear sentidos. ¿Qué puedes observar? ¿No? Y los factores que influyen en la observación, ¿no? Entonces dice, durante la observación, la enfermera debe desconfiar de ciertos factores que pueden falsear las conclusiones, ¿no? Y algunos están relacionados con el observador y otros inherentes a situaciones observadas del entorno. Entonces, de repente nosotros cuando vamos a cuando hacemos la observación, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que en primer lugar podemos observar a la simple vista, pero sin embargo tenemos que corroborarlo, ¿no? No podemos de repente observar y apuntar de frente a ello, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros no empecemos a poder cerciorarnos referente a lo que podemos visualizar en ese momento. Entonces, cuando hablamos de la observación, jóvenes, esa técnica nos permite a nosotros simplemente recopilar información, ¿no? Utilizando los sentidos, ¿no? Utilizando de repente la percepción referente a lo que queremos observar, ¿no? Y teniendo siempre la cautela de lo que vamos a transcribir dentro de la observación, ¿no? Ojo, jóvenes,
Y hay que tener un punto importante. Cuando hacemos la observación, tenemos que hacerlo de forma simulada. No podemos ir de frente e ir a observar, ¿no? De repente vas a una casa, algo hipotético, vas a una casa, una familia y empiezas a mirar para todos lados. No puedes hacer ello. ¿Por qué? Porque se puede prestar para otras cosas, ¿no? Puede malinterpretar a la familia. Cuando ingresas al servicio, en el servicio tienes que ingresar y empiezas a observar también, ¿no? Y cuando vas a observar a tu paciente, tienes que, en primer lugar, ¿no? Conversar con él y explicarle también que vas a empezar a recolectar información, ¿ya? Para que no se sienta que estás invadiendo su privacidad. ¿Sí se comprende la idea, jóvenes? Sí, profesor. ¿No? Entonces, de repente agregando algo más, dice acá, ¿no? De cómo observar en sus sentidos, oye, huele o algo normal, ¿no? Y acá dentro de ellos nos dice una serie de frases donde de repente tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En fijar el aspecto general, ¿no? Si le parece bien vestida, sana, nutrida, observa el lenguaje corporal, parece confortable, nerviosa, expresiva, patrón de interacción, está atenta a las respuestas, entre otros, ¿no? Olores, frecuencia, entornos, llanto, entonces, o sea, observar todo de una forma holística, observarlo, pero tener la cautela de cómo tenemos que observar y también explicar, ¿no? Es muy diferente observar a una familia, es muy diferente observar a una comunidad, es muy diferente observar a un paciente, no a un usuario. Y previo a esa observación tenemos que brindar de repente la información, ¿no? Explicarle a qué se debe ello, ¿no? Para que no se dé un malentendido. Y acá estábamos viendo, ¿no? La observación, ¿no? Lo que impresiona nuestros sentidos, ¿no? El entorno. Puede ser la persona, la familia, la comunidad. ¿Sí? A través de la observación. La entrevista, jóvenes. Este también es un punto importante, un método importante dentro de lo que es la recolección de datos, ¿no? De la valoración. Es fundamental el uso de la comunicación terapéutica, ¿no? En el cual dice, tiene sus funciones, ¿no? Obtener información, facilitar la relación con el sujeto, procurar la información y fijar metas. Y eso es muy cierto. La entrevista es un punto importante. ¿Por qué? Porque nos permite tener una interrelación entre paciente y cuidador. Entonces, para lograr una entrevista fructífera, es preciso que el profesional que lo realice tenga experiencia y sea hábil en crear una relación interpersonal terapéutica. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes? Yo cuando voy a entrevistar a un paciente, como por ejemplo, voy de frente y le digo, señor, a ver cómo se llama, dónde vive, cuántos hermanos tiene, ha tenido alguna enfermedad, o tengo que presentarme, explicarle en primer lugar a qué se debe que le estoy haciendo una serie de preguntas. Presentarte en primer Se lugar, presenta. profesor. Presentarte, ¿no? Siempre respeto, ¿no? Siempre respeto a nuestros usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, no vas a recolectar datos. Si te vas a la familia, a una comunidad, tocas la puerta, señora, buenos días, bueno, he venido a hacer una encuesta. Te cierran la puerta rápido. Tienes que presentarte, explicar la situación, a qué se debe, ¿no? Que has venido a qué se debe tu visita, ¿cierto? Entonces la entrevista tiene que ser cordial, tiene que ser amena y en donde tiene que prevalecer la experiencia y la habilidad. ¿Habilidad por qué, profesor? Porque en la entrevista no te vas a demorar 2, 3, 4, 5 horas entrevistando. Tienes que hacerlo en 20 minutos, 30 minutos, exagerando. Sí, Ayala. O sea, pero nosotros como como enfermeras te atienden bien, porque nosotros hemos ido a domiciliario a informar sobre eso y no sé qué más, nosotros, y te atienden bien en lo personal. O sea, cuando ven que eres una enfermera, te dicen, mira, se acercan todavía, te consultan a personas mayores, dicen, mira, yo estoy mal, ¿qué podría hacer? Y es una bonita experiencia. Bien, estimada, te felicito que hayas tenido esa bonita experiencia, pero si te comentara a algunos estudiantes por las experiencias que tengo, algunos estudiantes les han tirado la puerta en la cara, a los mismos profesionales les avientan la puerta en la cara porque tienen inconvenientes para poder socializarse con la familia, con las comunidades. Entonces, Claro, es importante tomar estrategias para poder socializar, para poder entrevistar a alguien. Es importante. Has tenido la suerte, qué bueno que has tenido la suerte de que no has tenido ese inconveniente, pero en varios hay de casos sí se todo. presenta, Hay ¿no? de todo. Hay personas que te cierran la puerta, otras que te tratan bien. Depende De, también cómo le trates a la persona. como dice, de todo tiene que haber en el rebaño del Señor. Pero sin embargo, nosotros como profesionales de salud
¿no? En este caso, enfermería, tenemos que tener, ¿no? Tener una estrategia adecuada para poder entrevistar. Ojo, y no solamente con el usuario, con la persona, sino también con la comunidad, con la familia, porque enfocamos todo, ¿no? Entonces es importante. Entonces la entrevista es un medio de comunicación terapéutica. ¿Por qué? Porque va a permitir interactuar, ¿no? Entre el paciente, usuario, familia, cuidador, comunidad, cuidador de repente, ¿no? O enfermero, enfermera. Entonces, entrevista de enfermería tiene fases, ¿no? De inicio, de cuerpo y cierre, ¿no? Y también tiene tipos de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de las fases, el inicio es la presentación, todo acá le explica. En el cuerpo ya vamos a hablar referente ya a patrones funcionales de repente, que eso lo vamos a ver más ratito todavía. Patrones funcionales donde va a permitir recolectar datos. Y el cierre ya es necesariamente ya hacer la despedida, ¿no? Y agradecer por su tiempo, ¿no? Entonces, de repente acá para poder tenerlo más claro, acá en la entrevista, ¿no? Miren, dice puede ser de forma formal e informal, ¿no? Y esta está direccionada, ¿no? De forma formal, que corresponde a qué? A estructurado o dirigida. Cuando es forma formal, ¿qué quiere decir? Que puede tener un cuestionario, un formulario, una lista de chequeo, un guión, patrones funcionales de repente, ¿no? Y sin embargo, de forma informal, es de forma oral, ¿no? Pueden ser expresiones, la forma de estar en la posición corporal, los gestos, el contacto físico, la forma de hablar de repente, ¿no? Entonces, profe, ¿pero cómo puedo diferenciar uno y al otro? Yo cuando he ido a la familia, de repente voy a una familia a hacer mi entrevista, ¿voy así de forma verbal o voy con una ficha familiar? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Con una ficha, profesor. Una ficha familiar utilizamos, ¿cierto? Pero también utilizamos la forma informal, ¿o no? ¿Por También, qué? profesor. Porque tenemos contacto físico, porque hablamos, conversamos, ¿no? O sea, utilizamos de forma formal escrita como también de forma oral, ¿no? Ya sea a través de un cuestionario, un formulario, una ficha, ¿no? O a través también de un interrogatorio, de una serie de preguntas. Por eso que nos dicen, ¿no? Por eso que la entrevista puede ser formal, también puede ser informal, ¿no? Puede ser escrita o oral, como dice, ¿no? Y que eso puede ser estructurado o no estructurado. Profe, pero acá dice semiestructurado. Semiestructurados pueden ser aquellos documentos que utilizamos para poder guiarnos para hacer la entrevista. Como pueden ser preguntas cerradas, intencionadas, guiadas, abiertas, ¿no? Y que sí lo utilizamos, como por ejemplo, vamos a ver más ratito, vamos a ver lo que es referente a una ficha para poder recolectar datos a través de patrones funcionales, donde para marcar solamente con slash, no lo que corresponde nada más. Entonces nosotros tenemos que recordar algo importante, que la mayor parte de la comunicación antes que oral es visual. Acuérdense, miren, que la mayor parte de la comunicación antes de oral es visual. O sea, nosotros observamos. Siempre vamos a estar observando, ¿no? ¿Por qué? Porque en la entrevista de repente te puede decir una falacia, pero usted observa que no es correcto. ¿Sí se comprende la idea, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Revisión de documentos, jóvenes. Cuando hablamos de revisión de documentos, podemos hablar de historias clínicas. ¿Qué más podríamos hablar de repente? Fichas familiares. También medicamento, podría ser. Ya el CARDES de repente, ¿no? Que está dentro de historia clínica, ¿no? Son documentos de revisión de documentos. Esos documentos también nos ayudan a nosotros, jóvenes. La pregunta sería, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? Y eso va para los chicos de repente que están en el hospital, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para recolectar datos de un paciente que se va en un día? Entonces tengo que revisar su historia clínica. ¿Me ha permitido recolectar información de ahí o no? Sí, sí. Definitivamente te va a permitir, ¿no? Y también nos habla de instrumentos, ¿no? Instrumentos que utilizamos para recolectar datos, que es muy importante. Por eso que esto es todo aquello que nos sirve para recolectar datos, historias clínicas, instrumentos que nos permiten a nosotros recolectar esta información, ¿no? Para poder recolectar la información, ¿no? A través de esos datos para poder sacar nuestros problemas. Y acá nos dice algo importante de repente para conocimiento, ¿no? Use instrumentos validados para recolección de datos.
¿no? Como cuestionarios, índices test para la evaluación de enfermería, guía para valorar pacientes con estancias mayores a 5 días, para la evaluación de riesgos, peligros vulnerables, formatos de levantamiento de datos de las necesidades de la familia y comunidad. O sea, cuando dicen usted instrumentos validados, que estén validados, no un instrumento que de repente le han creado y que no tiene validez. Como por ejemplo, un instrumento validado, ¿cuál podría ser? ¿Una ficha familiar es un instrumento validado? Sí, profesor. ¿Un test de Agar? También. Son instrumentos validados, a eso nos refiere. Entonces es importante nosotros que tengamos, que utilicemos, siempre usemos instrumentos validados para recolectar información. Ya hablamos lo que es referente, ¿no? A los 3 primeros métodos. El primero, ¿cuál era? La observación. El segundo, lo que es la entrevista. El tercero, ¿cuál era? Verificación de los documentos. Ahora el cuarto método de recolección de datos es la exploración física, jóvenes. Aquí es un punto importante, la exploración física, ¿no? Acá es un punto importante, jóvenes, ¿por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta, ¿no? De que la exploración física nos va a permitir encontrar, ¿no? De repente anomalías dentro de la persona, netamente, ¿no? Entonces, acá nos habla de cuatro partes importantes, ¿no? Que lo conocemos como pipa, ¿no? Que es la percusión, inspección, palpación y la ocultación. En la percusión, que nos dice, consiste en la apreciación por el oído, ¿no? De los fenómenos acústicos, ¿no? Y que estos ruidos generalmente se originan cuando se golpea la superficie externa, como estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Y que esto puede ser, pueden visualizar, sí, ¿no? Y que puede ser práctica golpeando la superficie externa del cuerpo, ¿no? Con las manos, como están viendo acá. Manos desnudas y valiéndose de un martillo especial de repente, ¿no? En la inspección, cuando hablamos de la inspección, hablamos de la apreciación con la vista, ¿no? Entonces dice, cuando más ayuda una lente de aumento, podemos observar, ¿no? Como por ejemplo aspectos, color y formas, movimientos del cuerpo y superficie externa, ¿no? También algunas cavidades o conductos accesibles para una amplia comunicación, como por ejemplo las bocas, ¿no? Y las fosas nasales también, ¿no? En la palpación, acá podemos apreciarlo como de forma manual, ¿no? Acá vamos a, ¿qué vamos a apreciar? La sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, los movimientos, ¿no? La religión que vas a explorar, ¿no? Y eso, ¿cómo te vas a ver? A través de la sensibilidad táctil, a través de las manos, ¿no? Térmicas y vibratorias, así como de los sentidos de presión y el estereognóstico de las manos, ¿no? O sea, vamos a utilizar las manos para poder palpar y poder identificar, ¿no? Sentir en este caso, ¿no? El calor, el tamaño, la forma, temperatura, movimientos de ellos. Cuando vamos a explorar una parte de los espacios, ¿no? De los órganos. La auscultación. En este aspecto ya vamos a apreciar con el sentido de la audición, ¿no? Los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Ya sea la actividad del corazón, de entrada y salida del aire, ¿no? El sistema respiratorio o el tránsito del tubo digestivo. O también otra causa de repente, ¿no? No sé si se percataron cuando nosotros empezamos a escuchar, no sé si ustedes han empezado a escuchar sonidos o han ocultado a alguna persona y han escuchado los ruidos hidroaéreos, ¿no? O de repente en tu misma casa, de repente cuando has estado ahí y empieza a sonar ruidos hidroaéreos en tu estómago, ¿no? Sí. Entonces, La- la ocultación nos va a permitir ser Tiene más hambre. preciso. No, decimos tiene hambre, con cólicos, entre otras cosas, ¿no? Eso nosotros de esta manera vamos a empezar nosotros a poder, ¿no? A explorar punto por punto en nuestro usuario, ¿no? En nuestro paciente, para poder encontrar alguna anomalía de repente, algo que no esté correcto, ¿no? Entonces, este es el cuarto método, ¿no? De recolección de datos. Entonces, el examen físico se hace de manera céfalo-caudal, jóvenes, ¿no? Y acá lo que decía el famoso pipa, ¿no? El famoso pipa, de manera céfalo de la cabeza a los pies. No podemos solamente valorar la cabeza, sino tenemos que ver la cabeza hasta los pies, todo tenemos que valorar, jóvenes. ¿Ya?
Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Hay alguna duda? Hasta ahí, jóvenes, porque ese es parte del método de lo que es la recolección de datos, jóvenes. ¿Cómo podemos recolectar información, ¿no? Para poder hacer nuestra valoración. Bien. Entonces vamos a ir ahora a la segunda etapa. Ya hemos hecho la primera etapa, que es la recolección de datos. Miren cómo nos hemos demorado en lo que es recolección de datos, nada más, ¿no? A través de fuentes, de métodos, ¿cierto? Que nos permite recolectar información. Entonces, en la etapa de la validación de datos, ¿qué nos dice Berman y Snyder, ¿no? Nos dice que la validación supone comprobar o verificar datos para confirmar que son precisos y objetivos. Es la confirmación de esos datos. Entonces, por lo tanto, es un proceso o un paso esencial en el pensamiento crítico y en el cual se debe asegurar la información obtenida del paciente, ¿no? Y que esto va a garantizar que los datos que se obtienen son completos y objetivos. Y que estos datos van a constituir la base de todo el proceso enfermero. Entonces, la etapa de la validación es la parte esencial, ¿no? Del pensamiento crítico, y en el cual te va a permitir asegurar que esa información está garantizada. ¿Ya? En la organización de los datos, jóvenes, esta es la tercera etapa, o fase, o componente. Este proceso es definido por Alfaro como agrupar los datos en grupos de información que ayuden a identificar patrones de salud o enfermedad. Cuando te dice agrupar los datos de información, ¿no? Y que nos van a permitir a identificar problemas o patrones, perdón, de salud o enfermedad, es simplemente utilizar de repente modelos, ¿no? Modelos que nos permiten organizar esos datos en la valoración de enfermería, ¿no? Y esos modelos teóricos de enfermería proponen diferentes formas para poder organizar los datos previamente recogidos, ¿no? ¿Cuáles son estos modelos? Los modelos de Virginia Hendricks, 14 necesidades, los 11 patrones funcionales, las respuestas humanas, 9 patrones de respuestas humanas, los 13 dominios. Pero dirá, ¿no? Estos modelos para organizar los datos en la evaluación de enfermería, ¿cuál de ellos elijo, no? Entonces, ¿qué nos dice nuestra taxonomía de la NADA internacional? La NADA internacional nos sugiere que utilicemos patrones funcionales. Esos patrones funcionales nos va a permitir organizar esos datos, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de repente acá lo podemos ver. Acá antes de irme de repente más allá con el patrones, dice los modelos de evaluación. ¿Qué modelo de evaluación usan los enfermeros? Dominios, lo que estamos viendo, taxonomías, evaluación por sistemas, patrones funcionales Marjorie, necesidades de Virginia, y modelo de evaluación de jerarquías de Marlowe y Kalish. Ojo, jóvenes, estas dos no se olviden, porque esto lo utilizamos, estos modelos lo utilizamos en lo que es la parte diagnóstica ya, para poder priorizar nuestro diagnóstico. ¿Ya? Ojo, cefalocaudal no es un modelo ni un instrumento, tengan en cuenta. ¿Ya? No es un modelo ni un instrumento. Cefalocaudal es un examen físico que se realiza. Hay que tener en cuenta ello, porque se confunden cefalocaudal, que es un modelo, ¿no? Entonces lo que les mencioné, ¿no? Referente a los patrones funcionales, ¿no? Patrones funcionales Marjorie y Gordon, ¿no? Son 11 patrones, ¿no? De una división artificial que está estructurada, ¿no? Al funcionamiento humano integrado. No deben ser entendidos de forma aislada, ¿no? La interrelación que se da entre ellos es lógica. Como dice, ¿no? Que las personas son un todo sin compartimentar, todo lo influye en todo el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Estos patrones funcionales no ven la funcionalidad, jóvenes, de la persona, del ser humano, ¿no? Son 11 patrones funcionales, ¿no? Nos habla del patrón 1, nos habla de percepción, manejo de la salud. Patrón 2 nos dice nutricional, metabólico. 3, eliminación. 4, actividad de ejercicio. 5, sueño y descanso. Patrón 6, cognitivo perceptual. Patrón 7, autopercepción, concepto. Patrón 8, rol, relaciones. 9, sexualidad, reproducción. Patrón 10, adaptación, tolerancia de estrés. Y patrón 11, valores y creencias. ¿Qué es lo que nos quiere decir con estos jóvenes? Nosotros, a través de estos patrones funcionales, nosotros vamos a agregar en cada uno de estos patrones los datos que hemos encontrado de acuerdo
de acuerdo al patrón que corresponda, ¿no? Entonces, para ello, para esto sí va a haber una exposición después, no será este día, será la otra semana, de un grupo seguro que le va a llegar esto, para poder encontrar los patrones funcionales. De repente acá estamos viendo, miren, de los patrones funcionales, los 11 patrones, te dice la descripción de cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que nosotros cuando vamos a valorar, recolectamos los datos y ya queremos organizar esos datos, simplemente vamos a hacer los datos que corresponden a cada patrón. Vamos a poner los datos que corresponden a cada patrón. Como por ejemplo, dice, percepción de manejo de la salud. Describe el patrón de salud y bienestar percibido por el paciente y cómo maneja su salud. En general incluye las actividades de promoción de la salud. Entonces, si yo hablo de percepción y manejo de la salud, y yo identifico de repente, un ejemplo estoy dando, yo de repente identifico que el señor, me voy a una casa y el señor desconoce, una pareja desconoce métodos anticonceptivos. Si yo identifiqué que esa pareja desconoce métodos anticonceptivos, de estos 11 patrones, yo me he leído el primero, ¿no? Percepción y manejo de la salud. ¿Creen que ustedes que desconocimiento de métodos anticonceptivos iría en actividad y ejercicio? ¿Qué creen ustedes? No. Teniendo en cuenta que en actividad y ejercicio dice, describe el patrón de ejercicio, actividad, tiempo libre y recreo. Incluye índices y otros diferentes funcionalidad. No tiene nada que ver, ¿cierto? No. Pero si te dice acá, miren, percepción y manejo, describe el patrón de salud y bienestar percibido por el paciente y cómo maneja su salud. Ahí nomás te das cuenta, cómo maneja su salud, si tiene desconocimiento, entonces corresponde a ese patrón. ¿Se comprende la idea, jóvenes? Otra vez, profesor. Otra vez, acá hay un ejemplito más, miren, acá de repente, miren. Este es el cuadrito para que vean. No, primero con el atrás, mejor primero con este ya. Otro ejemplo de repente, a ver. Supongamos yo hablo de repente, dentro de uno de mis datos que tengo, encontré que hay desequilibrio nutricional. Entonces, de repente, dentro de un encuentro que el niño tiene, observé que el niño tiene bajo peso. Y la mamá me refiere que tiene diarrea todavía. Entonces, dentro de esos patrones, ojo, tengo bajo peso y diarrea. Dos datos que me han dado. ¿Ya? El bajo peso porque le he pesado, le he tallado, y la diarrea porque me ha referido la mamá. Entonces, yo pregunto de acá, de estos 11 patrones, ¿a cuál correspondería ese dato que tendría, en qué patrón tendría que poner ese dato? La 2, profesor. Nutrición Nutrición metabólica. metabólica, profesor. Exacto. ¿Por qué? Porque describe el patrón de consumo de alimentos y líquidos relativos a las necesidades metabólicas y patrones indicadores de provisión restringidas de nutrientes. Incluye referencias a la piel, fanegas, mucosas. O sea, ¿qué estoy haciendo? De peso y talla. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy poniendo los datos, mis datos que he obtenido, los estoy poniendo en ese patrón, que corresponde, obviamente. ¿Se comprende la idea nuevamente, jóvenes? Sí, profesor. U otro ejemplo. Otro ejemplo, profesor, profe. Ya, otro ejemplo más, ya, miren. Yo hablo de repente de adolescentes, ¿ya? En adolescentes yo digo de repente, un dato es que el varón un señor sexo varón tiene clamidia. ¿Ya? Algo hipotético, tiene clamidia, es un dato que tengo, ¿ya? Entonces yo, ¿en cuál de ellos tendría que considerarlos? Teniendo que, ojo, es una infección de transmisión sexual. ¿En qué patrón tendría que considerar ese dato? Rol de relaciones. Rol y relaciones. A ver, ¿qué no dice rol y relaciones? Describe los compromisos del rol y relaciones, incluye responsabilidades actuales del paciente, así como... Sexualidad y reproducción, profesor. Sexualidad y reproducción. Profesor, el 9. El 9, sexualidad y reproducción. ¿Por qué? Porque sexualidad, ojo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sexualidad y reproducción, no solamente hablamos de sexo, sino hablamos de enfermedades de transmisión sexual, entre otros, ¿cierto? ¿Se comprende la idea de los jóvenes de qué se tratan los patrones funcionales? Sí, Está más profesor, claro, ¿no? pero si nos puede dar otro ejemplo, nosotras gustosas. Acá iba a haber un ejemplito, ahorita va a haber más adelante va a haber un ejemplito para que vean, ¿ya? Pero entonces, estos son los patrones que nos permiten organizar nuestros datos.
O sea, los datos vamos a agregarlo en cada patrón según lo que corresponda, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos acá. Este es lo que les mencioné referente a la organización de los datos, ¿no? ¿Cómo lo organizamos? A través de los patrones funcionales. Esta valoración de enfermería, ¿no? Es para marcar con un check. Esto lo tengo yo en un Word para facilitarles a ustedes también, para que hagan su valoración. ¿Ya? Entonces, a través de esto nos permite organizar. Y ojo, y los datos van a estar, y si se habrán percatado, los datos van a estar en cada, mira, aquí dice patrón 1, por acá está patrón 2, 3, así sucesivamente. Solamente vamos a poner lo que corresponde. Los datos que vamos a recolectar, obviamente, ¿no? Ojo, también hay, este es para hospitalarios. También hay la parte comunitaria, por si acaso. Para aquellos de repente que no están con hospitales, también hay la parte comunitaria, así que no se preocupen. Lo voy a poner en el aula Pero esa virtual, ¿no? ficha no se ve, profesor. Maestra, ese que está pegado nomás, ese yo tengo en Word, lo tengo. Ah, ya. Yo tengo en Word lo tengo, no se Profesor, preocupen. Este lo voy a facilitar. Tengo en la parte comunitaria y en la parte hospitalaria. En ambos tengo, para que no haya ningún inconveniente, para que puedan recolectar Lo sus vas datos acá. mandando, profe. Sí, eso lo voy a facilitar a ustedes, no se preocupen por estos jóvenes. Ah, ya. ¿Ya? profesor, disculpe, el tema de valoración, por ejemplo, en mi hospital, lo ven por servicios. Uno es emergencias, el otro es trauma shock y el otro es hospitalización. Maestra, ustedes Ahí no hay problemas, ¿no? ustedes como grupo escogen en cuál de ellos, qué paciente van a escoger ustedes, qué paciente eligen de cuál de los servicios. Ustedes Ok, escogen, ese es su libre albedrío, no hay ningún problema. ¿Ya? Trauma. Miren, dígame, estimada, dígame, le escucho. Siente más práctico es un trauma porque por más que lo que no te dice nada. Jóvenes, ustedes consideran, ojo, ahí está, te ve bacán, ¿no? Ahí está lo que estamos revisando, se ve bacán. Ah, sí, esto. Pues el detalle es cuando empecemos a chambearlo. Ahí es la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que ser exhaustivos. Y nuevamente les recalco, jóvenes, desempolva tu libro de anatomía, de fisiología, de fisiopatología, desempólvalo. Sácalo para que tenga, para que te vaya a ayudar. Yo sé que te va a ayudar. Miren, acá estamos viendo, jóvenes, un patrón funcional de Mario Rigor. Mira, mujer de 68 años, ingresada desde hace una semana, inmóvil en cama por ACV, con una actividad cama-sillón. Se queja de dolor localizado en el foco de la región sacra y reduciéndose a variar la presión con los cambios posturales. Se observan varias zonas, ¿no?, erimatosas en los puntos de apoyo. Occipucio, región escapular, región sacra y talones. Durante la higiene matutina, ¿no?, recuperan el color normal de la piel todos los eritemas excepto el sacro. ¿Qué es lo que ha hecho acá? Miren, ha puesto los patrones, patrón 2, 4 y 6. Patrón 2, nutrición metabólico. Eritema de los puntos de apoyo, ¿no? Región escapular, región sacra y talones. En la región sacra el eritema permanece tras ceder a la presión, que corresponde a ese patrón nutricional y metabólico, no solamente nutricional y metabólico, por eso corresponde a ello. Por eso que la otra semana va a haber un compañero, no sé, va a haber un grupo que va a exponer referente a patrones funcionales para que nos pueda hablar mucho más de lo que estamos, lo que les he mostrado en ese es algo sintetizado, más pequeño, pero los compañeros nos van a explicar un poco más de ello, ¿no? En el patrón 4, actividad diaria, cama, sillón, actividad de ejercicio. ¿También te menciona acá los datos o no? Y después patrón 6, cognitivo perceptual, dolor en la región sacra que se da aliviar la presión de la zona con los cambios posturales. ¿Qué es lo que ha hecho? De este pequeño casito pequeño, ha sacado datos, ¿cierto? Y los ha agregado de acuerdo al patrón que corresponde. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Sí? ¿Se comprende la idea? O sea, ¿qué hago? Yo igualito voy a tener mi caso, todos mis datos así, igualito como van a recolectar. ¿Y qué voy a hacer? Solamente los datos que tengo los voy a poner en el patrón que pueda corresponder. Ahí me está permitiendo que organizar mis datos. Bueno, dice, el caso práctico es un ejemplo que utiliza, no un escaso número de datos para poder ilustrar todas las fases del proceso cognitivo, ¿no? Y que esto te va a dar al juicio diagnóstico, la evaluación y el juicio terapéutico en la planificación. Entonces los patrones funcionales que van a hacer nos van a permitir organizar nuestros datos. Entonces, por eso que la NANA Internacional nos sugiere utilizar patrones funcionales. ¿Sí, jóvenes? ¿Dudas hasta ahorita con referente a patrones? Otro ejemplo, profesor. Otro ejemplo, supongamos, ¿no? Si un ejemplito más, voy a retroceder un poquito, ¿ya? Un ejemplito más de repente para que se les haga más sencillo.
Pero ya tenemos claro que los patrones nos permiten organizar los datos, ¿no? Y de acuerdo a esos datos, pues nos permite de repente organizarlo y tenerlo preciso para ir a los diagnósticos. Supongamos, yo estoy allá en un hospital, ¿no? Un hospital X, un servicio X, de hospitalización en este caso. Y voy y el paciente me dice que no ha podido dormir. No ha podido dormir porque le dolía la cabeza. Entonces, ¿qué patrón podría escoger yo de acá de los 11? No, si no ha podido, en primer lugar, no ha podido dormir. Patrón 5. 5, profesor. 5, profesor. Sueño y descanso. descanso. Sueño y descanso. Ya ha tenido dolor. ¿Qué patrón más podría ser? El 10, profesor. Adaptación de estrés. Aparte, otro. 6. Cognitivo perceptual, ¿no? Sensorio perceptual, es dolor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que has hecho Claro, ahorita? percepción del dolor y cómo se trata interviene. ¿Qué has hecho? Entonces, tienes un dato que pertenece al cognitivo, al patrón número 6, y tienes otro dato que pertenece ¿a cuál? Al 5. ¿Se dieron cuenta? Y que solamente tienes que agregarlo, pasarlo ahí nada más. ¿Se comprendió la idea mejor, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Acá tenemos también otro referente a lo que es de Virginia, ¿no? Las 14 necesidades humanas fundamentales. Casi se utiliza este modelo de evaluación, se agruparían los datos del paciente en cada necesidad básica, ¿no? Entonces también acá está de acuerdo a las necesidades que tiene, vamos a poner recolectar la información también. Pero como les dije, jóvenes, como les dije hace un momento, la NAD internacional nos sugiere que utilicemos patrones funcionales. Obviamente no quiere decir, profe, pero si yo quiero utilizar necesidades humanas, también puedes hacerlo. No hay ningún problema. Pero si estarás percatado, con patrones es menos engorroso, si estarás percatado, ¿no? Entonces es importante tomarle en cuenta ello. ¿Sí, jóvenes? De acuerdo, profesor. Y acá, miren, acá hay también unos pequeños, acá además solamente me van a decir ustedes cuántos datos encuentran nada más. Vive solo, trabaja temporalmente, dice que sufre de hipertensión, tiene 4 hijos, tiene tos con flema y ya van 3 semanas. ¿Cuántos datos se encuentran acá en el primer casito? 2. 2 datos. Ya, ¿qué más? ¿Algo más datos hay o solamente 2 datos más se encuentran ahí? Hay 3 datos, profesor. Ya. 3 datos. A ver, un dato, vive solo, el primer dato. Otro, trabaja temporalmente, otro dato. Sufre de hipertensión arterial, otro dato más. Tiene 4 hijos. 5 casos. Todos con flema, 5. Son 5 datos. Miren, de esas 3 líneas, 5 datos tienes ahí. En el siguiente casito, ayer tuvo un PA 200-180, ¿no? Hoy tiene un 130-95. Una fobia 3 cruces, ¿no? El miembro inferior derecho e izquierdo. Y dice que le duele la cabeza. 4 datos, Sí, ¿cierto? 4. 4 datos. Y en el otro, miren, la comunidad no tiene agua potable, ni desagüe. Viven en la ribera del río, a 300 metros, de un botadero clandestino. ¿Cuántos datos encuentras acá? 4. 4, profesor. No tiene agua ni desagüe, vive en la ribera y en un botadero 3 clandestino, datos. ¿no? 3 datos. ¿No? 3. Profesor. 3 datos. A ribera del río, a 300 metros, de un botadero clandestino. ¿Sí? Entonces, si te has percatado cómo te estás dando, mira, te estás empezando a sacar datos nada más. Datos pequeños nada más. De unas pequeñas casitas sacando datos. ¿Para qué? Para poder recolectarlos. De la misma forma, ustedes van a poder recolectar datos de su información, de acuerdo de las fuentes, de acuerdo de los métodos que utilicen para recolectar datos. Ahora hablamos de la cuarta parte, ¿no? El cuarto componente, el registro de la valoración. Acá dice que es la última etapa de la evaluación, es el informe y anotación de los datos obtenidos del paciente. Acá se debe registrar la información de manera objetiva, sin interpretarla, ¿no? Al profesional, ya que hay conceptos que son susceptibles, ¿no? De tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo, no se debe registrar el paciente se hidrata bien, sino que se debe escribir exactamente cuántos litros
de líquido bebe el paciente? ¿Se comprende la idea? O sea, ahí no podemos hacer de repente escribir de forma, ¿cómo lo podemos decir? Chabacana, como por ejemplo, ¿no? Acá dice, no debe registrar al paciente si hidrata bien, esa no es la palabra correcta, sino cuánto es el porcentaje de agua que está bebiendo, los ingresos o los egresos. ¿Se comprende la idea, jóvenes? ¿Jóvenes están ahí? Profesor, sí se entiende correctamente. O sea, entonces en la valoración no podemos poner palabras que no correspondan, ¿no? Tienen que ser palabras claras y concretas, pero que estén de acuerdo a la valoración que has hecho. ¿Ya? No puede decir que está caliente, no puede decir está caliente su frente. Tiene temperatura de tal, ¿cierto? En grados, ¿cierto? No podemos decir así, entonces en eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces la nota de enfermería, ¿no? La nota de enfermería netamente es un contenido donde nosotros hacemos nuestra información, ¿no? Donde vamos a marcar la nota de ingreso, ¿no? La evolución, el tratamiento que se va a aplicar, ¿no? Las gráficas que tenemos que tomar en cuenta, la hoja de balance hídrico si tuviera, entre otras, toda esta información que tenemos que tomarla en cuenta para poder nosotros hacer nuestros procedimientos y también para poder recolectar información. A nosotros todo esto, lo que estamos viendo, nota de enfermería, gráfico, hoja gráfica, hoja de balance hídrico, CARDES, son fuentes de verificación para nosotros poder recolectar datos. Tengan en cuenta, mientras estés como estudiante, ahorita nuestra chamba, ¿cuál es? Es poder hacer nuestro proceso, ¿no? Pero para poder hacer nuestros procesos tenemos que primero empezar a recolectar datos, a hacer una buena valoración. ¿Y cómo valoramos? ¿Cómo hacemos una buena valoración? A través de una buena recolección de datos. ¿Preguntas, jóvenes? Profesor, la clase de hoy ha sido bien amplia. Sí, maestra. Pero ojo, y eso que lo he recortado. Ese que tiene que recortar, pero es dentro de la valoración. La evaluación es la parte más importante, jóvenes. O sea, todos son importantes, pero sin embargo, la valoración es la parte crucial dentro de lo que es tu proceso del cuidado enfermero. Porque si no tenemos una buena valoración, jóvenes, no vamos a poder nosotros sacar nuestro diagnóstico de enfermería. Profesor, con tantos de esos, o sea, que se tiene que rellenar.